Dios les bendiga, estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes. Gracias a todas aquellas personas, hermanos en Cristo, amistades que nos han hecho favor de poder vernos a través de estas transmisiones. Ha sido de gran bendición. Yo sé que cada enseñanza ha llegado a nuestras vidas. Gracias por los pastores Aldo, Aurora, que me reciben acá también para poder seguir compartiendo la palabra. Yo les pido que todos oremos para que este estudio de la palabra sea un estudio especial y Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a orar allá en casita, les invitamos para que juntos podamos pedirle al Señor que sea Él tomando el control. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y el cuidado que has tenido para con nuestras vidas. De antemano estamos tan agradecidos contigo porque tu mano nos ha sostenido en toda esta pandemia, esta situación que ha pasado no nomás en México, sino que en el mundo entero, Padre. Pero es tu mano que nos ha sostenido, tu mano que se ha manifestado sobre cada familia, Señor, de aquellos que te conocemos y aún aquellos que no te conocen, Señor. Yo sé que tú has guardado, Señor, a esta nación, guarda, Señor, al mundo entero y ayúdanos a seguir adelante. Yo te pido una unción fresca de tu Espíritu Santo para que yo pueda ser portador de este mensaje, Señor, que pueda nutrir el espíritu de mis hermanos, podamos ser de bendición para ellos y todos seamos, Señor, reconfortados, animados en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y vamos a leer ahí en casita nuestra Biblia, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Ahí va a estar basada la enseñanza de este día y vamos a leer la palabra del Señor que dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero centrar esta enseñanza donde dice Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sí? Por lo que vemos aquí, dice la palabra de Dios, que al caminar Jesús se encontró estos pescadores. Normalmente cuando ellos salían a pescar eran gente experimentada, traían ahora sí que buena pesca, pero ahora en ese momento que Jesús llega a ese lugar, los encuentra totalmente derrotados, cansados, devastados, porque habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada. Yo creo que no hay nada más triste para el ser humano que sentirse derrotado, sentirse fracasado. Y yo quisiera hablar ahora, ¿por qué el Señor llega en el momento más especial? No llega antes, no llega después. Y yo quiero pensar que Dios en su misericordia conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro caminar y dice que Él pasando por ese lugar, a mí me llama la atención que vio dos barcas, ¿sí? Vio dos barcas. Si Él siempre toma la iniciativa, Él es el que ve al ser humano, Él es el que conoce la situación de cada uno de nosotros. Él sabía que estos hombres toda la noche tal vez habían trabajado, como dijo Pedro, y que no habían conseguido nada. Dios sabe lo que está pasando en tu vida, amigo, hermano, que nos acompañas, que nos ves a través de este canal. Yo sé que a lo mejor hay situaciones que dice, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Pero yo quiero decirte que el único que ve, el único que conoce todas las situaciones, por más difíciles que sean, es el Señor. Y cuando Él ve estas barcas, Él sabía la condición de estos hombres. Él sabe que son hombres que están derrotados, ¿sí? Y que no han pescado nada. Estos hombres tenían que regresar a casa y lo más seguro que tenían una familia porque la pesca era el medio de sustento. Y ahora regresar a casa sin nada, yo creo que es frustrante. Y muchos a lo mejor estamos en este tiempo en ocasiones sin nada. Regresamos a casa sin nada o no has conseguido nada. Ahorita estamos a lo mejor igual que Pedro. Pero quiero decirte que así como el Señor Jesús llegó con Pedro, Él llega a nuestra vida hoy y Él nos dice que efectivamente en nuestra derrota, ¿sí?
Él está con nosotros. Esto quiere decir que Él te conoce, Él ve la situación por la que estás pasando, así como a Pedro, y Él llega en el momento que preciso. Él sabe por lo que estos hombres estaban cruzando. Dice la palabra de Dios que ellos lavaban sus redes, y si nosotros vamos a Mateo capítulo 4, dice que estos hombres también remendaban ¿qué? Sus redes. Cuando yo veo estos pasajes que me muestran efectivamente que eran hombres que estaban derrotados, pero que aún no se habían dado, ¿por qué? Por vencidos. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 21, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. En Lucas vemos que Pedro estaban lavando sus redes. Y acá vemos otros 2 pescadores que estaban remendando sus redes. Vemos que eran hombres que en la noche no habían conseguido nada. Y yo cuando veo, dice Jesús, ve esas 2 barcas, yo digo, ¿qué vio Jesús en estos hombres? Y yo quisiera que a través de esta enseñanza resaltara mínimo 3 aspectos de que nos deja ver qué es lo que vio Jesús en estos hombres. Aunque estaban derrotados, dice que no habían pescado nada, Él pudo ver en estos hombres que seguían lavando sus redes. En Mateo dice que seguían lavando y remendando sus redes. ¿Qué quiere decir con esto? Que eran hombres que a pesar que no habían conseguido nada, es el primer aspecto, no se habían dado, ¿por qué? Por vencidos. Y esto es lo que yo quiero decirte hoy. A lo mejor la situación por la que estás pasando sí es muy difícil. Pero yo quiero decirte, no te des por vencido, no te sientas ya derrotado. Tal vez las circunstancias han sido difíciles, pero quiero decir que Jesús sabe que estamos derrotados, pero que Él llega en ese momento, ¿para qué? Para ayudarnos. Estos hombres lavaban, remendaban sus redes, para seguir que la próxima noche volver a salir y volver a echar esas redes. Y lo hacían de la mejor manera. Lavar, remendar redes significa que ellos estaban preparándose. Y yo lo que quiero decir que a lo mejor tú o yo en estos tiempos, sí, a lo mejor en ciertas áreas de nuestra vida, sí, nos sentimos derrotados ya. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte en este día que no te rindas. Así como Pedro, así como Juan, remendaban sus redes, se preparaban para la siguiente faena. Yo te invito para que no te des por vencido y empieces a remendar tus redes, a lavar tus redes. Quiere decir, sigue trabajando en los proyectos que tenías en mente hacer. Sigue trabajando en ese ministerio. Sigue adelante, porque ¿qué quiere decir? Que Jesús ve aquellos corazones que no se han dado por vencidos, que a pesar de que la circunstancia los derrota, ellos se levantan para seguir peleando la buena batalla. Es lo que quiere decir esto. Dios sabe que tú tenías proyectos, tal vez ahorita se han frenado, pero seguimos remendando redes. Seguimos lavando las redes porque no nos hemos dado por vencidos. Iglesia, casa de Dios, a menos yo sí a veces me siento tan limitado, pero quiero decirte que yo no me siento ya vencido. Sí hay situaciones que nos han rebasado, han ido más allá, como les he compartido en algunas enseñanzas. Pero eso no quiere decir que ya estemos vencidos. Si tú eres predicador, pues prepara más bosquejos. Eso quiere decir remendar las redes, lavarlas. ¿Sí? Preparar más enseñanzas, porque se van a abrir otra vez las puertas de las iglesias. Y tenemos que llegar con palabra, tenemos que llegar con enseñanza. Cualquier proyecto, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo secular, yo quiero decirte, sigue. Adelante, sigue trabajando en ellos. No te des por vencido. Este aspecto es lo que me deja ver en la vida de estos hombres. A pesar de que eran hombres del vulgo sin letra, dice la Biblia, pero eran hombres que no se daban por vencidos ante la derrota. ¿Sí? Iglesia, no te des por vencidos. Cualquier ministerio a lo mejor se truncó en tu vida. No sé, proyectos que ya teníamos en la iglesia, proyectos en lo singular, vemos que como que está todo parado, ¿sí? Pero yo quiero decirte, se van a abrir puertas, Dios va a intervenir, de la noche a la mañana algo va a pasar, porque así es el Señor, y mira, Dios nos va a sorprender, como sorprendió a estos hombres. Dios quiere que no te rindas.
Levántate, lucha, sigue remendando esa red, sigue lavándola. Quiere decir, prepárate para la siguiente. No se ha acabado, aún seguimos adelante. Sí, esto quiere decir, me deja ver claramente que Jesús vio estos hombres, no porque tenían mucha elocuencia, no porque tenían una preparación teológica, no, vio hombres pescadores que no se daban, ¿por qué? Por vencidos. Es lo que ve Dios en tu vida, es lo que quiere que tú y yo hagamos. No importa cuántas veces caigas, levántate y sigue peleando la batalla. Vamos para adelante. Esto es lo que nos deja ver. Y dice la palabra de Dios que efectivamente estos hombres lavaban, remendaban ¿qué? Sus redes. Y cuando el Señor Jesús hablaba de la palabra, ¿sí? Ellos tuvieron que atentos, escuchando la palabra. Y yo creo que no hay nada más bonito en estos tiempos de que vemos de derrota o una situación crítica, pero hay que escuchar que la palabra de Dios. Yo creo que es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Aún Pedro, cuando le dijeron préstanos tu barca, y el Señor se sentó y de ahí enseñaba, y terminando de hablar, ahora le dijo a Pedro lo que tenían que hacer. Es muy bonito. Tal vez tú digas, ahora qué voy a hacer. Yo puedo decirte, sigue una vida devocional, escucha la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Cuando tú oras, tú hablas con Él. Yo te invito, iglesia, no te des por vencido. Estamos peleando la batalla, pero vamos para adelante. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otro aspecto podemos ver en estos hombres? Dice que cuando efectivamente reconocieron su situación, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado o hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjate, lo que más importa es lo que dice el Señor. Cuando vemos en el versículo 4 de Lucas 5, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. No le dijo, boga mar adentro y echa tus redes a ver si sacas peces. Sí está viendo que dice, echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. O sea, Él te está dando, ¿qué? Una afirmación. Pero ¿qué quiere decir? A lo mejor ese Pedro, te sientes frustrado, te sientes derrotado, sí. Pero aún en tu derrota tienes que ir, ¿qué? Más adentro. Boga mar, ¿qué? Adentro. ¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos que doblegar esfuerzos ahorita. Tenemos que a lo mejor poner más de nuestra parte. Y dice el Señor, yo eso es lo que quiero. No te des por vencido. Vamos más adentro. Vamos más adelante, iglesia. A veces como que quisiéramos, dicen algunos, esto ya se va a acabar. Le digo, esto no se acaba. Yo le decía a un hermano, esto se está poniendo bueno. Porque estamos viendo el obrar de Dios en medio de esta situación tan difícil. Decía algún hermano, se cruzaba de brazos. ¿Cuándo en mi vida yo iba a pensar que nos iban a cerrar los templos de esta manera? Algo tan sencillo y se cerraron los templos. Le digo, pero se está poniendo bueno porque el Señor va a hacer cosas hermosas. Lo que tenemos que hacer es doblegar ¿qué? Esfuerzos. Dios le dice a Pedro, el Señor Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. ¿Qué implicaba mar adentro? ¿Qué? Vas a ir mar adentro, mayores riesgos. Hasta las tempestades, las olas más fuertes, ¿sí? Pero tú tienes que ir más adentro. A veces nosotros así tenemos que hacer, que cruzar situaciones que más difícil. No te quedes sentado, iglesia. Vamos más allá, vamos más adentro. Levántate, lucha, vamos. Es lo que quiere el Señor. Aún en lo secular, en tus proyectos. Vamos más a doblegar ¿qué? Esfuerzo. Tal vez tengamos que trabajar más, pero nos vamos a recuperar. La economía en tu hogar se va a recuperar, pero tenemos que doblegar ¿qué? Esfuerzos. Tenemos que asumir qué riesgos tal vez, pero si el Señor lo dice, nosotros lo hacemos. Mira, Pedro, el segundo aspecto que vemos aquí, que fue obediente a la palabra del Señor. Dijo, mira, lo he hecho toda la noche he trabajado y no he conseguido nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. Dios busca hombres y mujeres que le crean, que confíen en su palabra. ¿Sabes qué hermoso es confiar en la palabra de Él? Porque cuando es su palabra, nada
se puede interponer. Si Él dice que van a pescar, es que van a pescar. Cuando Él un día dijo a sus discípulos, pasemos del otro lado, ya era de noche. Él no le dijo, vamos a ver si podemos pasar. Él dijo, pasemos. O vamos a pasar. Cuando Él dice algo es que se va a hacer. Es lo que más me encanta de la palabra de Dios, que todo se cumple. Y si el Señor lo dice, se va a cumplir. Dijo, boga mar adentro para que pesques. Ahí vas a encontrar ¿qué? Peces. Y Pedro confió en esa palabra o la obedeció y efectivamente fue más allá. Si tú analizas la condición de Pedro, ¿sí? Toda la noche habían estado trabajando y no habían conseguido nada. Y a pesar de que toda la noche habían trabajado, no habían conseguido nada, era como para aventar las redes, ¿sí? Y ahí muere, esto no es nada, porque a veces sí nos pasa a nosotros, como que ya nos desanimamos, aventamos todo, ¿no? Ellos las lavaban, les decía hace rato, para seguir adelante. Pero yo veo aquí a estos hombres con un cansancio extremo, toda la noche, y después de ahí, lavar sus redes. O sea, no habían descansado. Después de escuchar la palabra del Señor, ahora el Señor les vuelve a enviar a que se regresen a pescar. Pareciera fácil, pero quiere decir que ellos ya estaban cansados. Pero a veces Dios nos pide cosas que nosotros tenemos que esforzarnos más. A veces quisiéramos que el Señor hiciera las cosas así como lo hizo allá en el desierto, que multiplicó los panes, los peces. Si Él hubiese querido, les multiplica ahí los peces o les trae los peces a la orilla del mar. Pero Él dijo, no, tienen que ir adentro, porque el Señor, si algo le agrada al Señor, ver nuestro esfuerzo. Ver nuestra entrega de cada día, ¿sí? Es lo que Él quiere. Él sabía que estaban cansados, desvelados, sin dormir, lavando sus redes, pero Él aún así dice, quiero que vayas. Y si el Señor nos pide algo más, es que Él sabe que podemos. Él no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Él siempre nos va a pedir aquellas cosas que sabe que podemos, pero sí lo podemos hacer. Lo más que a veces nos gana a lo mejor la negligencia, nos gana en la mente la obra del enemigo que dice no vas a hacer nada, no le creas a la palabra de Dios. Pero si Dios lo dice, yo lo creo, ¿sí? Eso es lo que quiero invitarte, iglesia. Las promesas del Señor que están en la palabra son miles de promesas de Dios para nosotros. Creerlas, tomarlas, porque la palabra de Dios no pasa, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Ahí está la palabra que sigue nutriendo nuestras vidas, que sigue guiándonos, sigue fortaleciendo, nos sigue animando. Yo sé que hay muchas de esas promesas que están ahí, que están vigentes para tu vida y que las tomes de parte de Dios. Tal vez en la cuestión de Pedro era la cuestión de la pesca, pero en tu situación yo no sé cuál sea tu necesidad ahora. Allá era tener que llevar el alimento a casa. Cualquier necesidad que ahora tú tengas, el Señor te dice, esfuérzate más y yo voy a hacer que las cosas se hagan una realidad. Porque así le dice a Pedro, boga mar adentro y va a pescar. Y dice que Pedro dice, en tu palabra lo voy a hacer. Él estuvo dispuesto. Dios quiere gente dispuesta. Dios no quiere grandes, bueno, ojalá los hubiera grandes teólogos, los hay, gracias a Dios. Pero sabes a Dios lo que más le gusta, porque no es porque yo lo diga, es porque en su palabra lo dice. Le gusta más la obediencia que los sacrificios. Se agrada a Dios más de la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia que nosotros tengamos al Señor. En estos tiempos difíciles no tenemos que colgar las redes, no tenemos que aventarlas, tenemos que seguirlas usando, tal vez esforzándonos más como lo estamos haciendo ahora. Le decía que de la noche a la mañana tuvimos que implementar algunas medidas para seguir alimentando la iglesia. No quedarnos, no, esto ya no fue nada, hay que irnos a casa después de que pase todo esto. Imagínate, yo cuando prediqué el último sermón en la iglesia, les dije, esperemos que nomás sea un fin de semana, dentro de 15 días aquí nos vemos. Pero mire, ahorita ya llevamos 3 meses y medio que no hemos podido congregarnos. Imagínate que en 3 meses y medio no hubiésemos predicado. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Tal vez esforzarnos un poco más. Y yo sé que todavía nos falta aún más esforzarnos en áreas de nuestra vida para poder conseguir los resultados que necesitamos. Porque cuando Pedro obedecieron al Señor, dice que efectivamente, dice que cuando fueron y echaron la red, dice que consiguieron una gran cantidad de peces. Esto es lo más hermoso.
Dice, habiendo echado y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, es el versículo 6, y su red se rompía. Entonces, ¿dónde estuvo el secreto? Los peces ahí estaban tal vez, pero dice el Señor, no, lo que pasa es que ellos estaban obedeciendo la palabra ¿de qué? Del maestro, dicen ellos. Así nosotros, a veces ahí están los resultados, pero ahí está lo que tú quieres conseguir, pero tenemos que ir en obediencia al Señor cuando Él nos dice. A veces quisiéramos hacer las cosas nosotros en nuestros tiempos, en nuestros momentos, echar la red cuando yo quiera, en el lugar que yo quiera. No, aún Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Tenemos que orar, iglesia, para que Dios nos vaya guiando y obedecer su palabra, obedecerle en todo lo que Él nos indique para tener buenos resultados. A veces nos sale un espíritu de misionero de vez en cuando. Ay, ahora sí nos vamos a ir a predicar a las calles, nos vamos a ir acá. Yo no digo que sea malo, puede ser bueno, pero lo más importante es orar a Dios, y cuando Dios nos dice, ir de ese lado, vayan acá, vayan allá, es cuando obtenemos mejores resultados. Cuando Pedro echaron la red en obediencia al Señor, trajeron gran cantidad de peces, de tal manera que las redes, se rompían. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser sabios. Cuando tú y yo echamos las redes en el tiempo, en el momento que Dios nos indique, aunque tengamos que doblegar esfuerzos, ¿sí? Vamos a obtener resultados. Yo sé que a través de todas estas enseñanzas Dios nos está hablando, y lo que Él quiere efectivamente que sigamos obedeciendo su palabra, sigamos caminando de acuerdo a su voluntad. Amén. Gracias a Dios, porque esto nos deja ver este aspecto, que estos eran hombres que podían obedecer al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar del cansancio, a pesar del desvelo. Ellos seguían obedeciendo las instrucciones del maestro. A pesar de lo que tú estés pasando, a pesar de lo que yo esté pasando, yo sé que tengo que seguir obedeciendo al Señor, ¿ok? Y yo puedo ver un tercer aspecto ahí. En el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Antes las redes casi se rompían, ahora las barcas casi se hundían. Yo puedo ver un corazón de este hombre, en menos de Pedro. Dice que cuando ellos trajeron gran cantidad de peces, un tercer aspecto dice que eran hombres compartidos, hombres que podían compartir de sus bendiciones con los demás. Cuando vieron que eran muchos, hicieron señas a sus compañeros. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho yo? Bueno, si me lo dio Dios, pues es mío, ¿no? Son mis peces. A veces así nos pasa. Hay un egoísmo tremendo, no nomás en las cosas materiales, sino aún en las espirituales. Dios quiere que estemos más unidos. Dios quiere que seamos más compartidos. Porque Dios conoce nuestro corazón. En estas situaciones críticas de escasez tenemos que ser más compartidos, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo sé que todos pasamos por situaciones, pero a mí me da gusto ver el corazón de Pedro, que él sabía que tenía compañeros también, que tenía necesidades en su hogar, y que era la oportunidad de que ahora podían compartirles para que no llegaran con las manos vacías. ¿Sí o no? Y mira, yo veo ahorita hogares con tanta necesidad. Yo les decía que tanta carencia que hubo en el sur del Estado de México. Ahora ya, gracias a Dios, el jueves me vine acá a Toluca y dejamos allá, después de 3 meses y medio, estar allá en el sur, en 50 arrobas para ser exacto, ¿sí? Pero vivimos un mes de tanta escasez. Ahorita, o será que ya nos habíamos acostumbrado, no sé, ¿no? Pero de repente, tanta escasez, ¿sí? Que empezamos a compartir lo poco que teníamos con los demás. Yo le decía en la otra enseñanza, gracias a Dios por aquellas personas que dicen, mira, no te preocupes, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿sí? Y es bonito. Y cuando yo quiero decirte que tuve experiencias muy hermosas. Yo antes veía a mis vecinos, sí, los saldaba, mis familias, mis primos, sí, ahí estábamos. Pero nada más, hasta ahí de lejecitos. Pero a través de esta situación yo quiero decirte que yo pude ver el amor de Dios, el cuidado de Dios, ¿sí? A veces las personas estaban ahí con las cosas materiales, con comida, ya comió, no ha comido. Mire, nosotros hicimos esto para comer,
véngase para acá o le traemos esto, yo llevaba otra cosa y nos volvimos más compartidos. Eso es lo que Dios quiere en el tiempo de necesidad. Y yo veo aquí un Pedro que pudo que compartir. Iglesia, yo sé que todos estamos pasando por un tiempo difícil, pero si Dios te ha bendecido, también tenemos que aprender a compartir con los necesitados. Dice que cuando Pedro compartió, no le hizo falta. Dice que aún su barca ya casi se hundía. A veces, ¿sabes? El espíritu de Satanás, que a veces ataca nuestra mente, la codicia, la avaricia, dice, es que si yo comparto, esto me va a hacer falta, ¿para qué? Para mañana. Pero yo no veo eso en el corazón de Pedro. Pedro pudo compartir. Y a veces eso ataca nuestra mente, nuestro corazón. Dice, no, porque es mío, un egoísmo. No, porque yo lo necesito para mí, ¿sí? Cada quien que se rasque, dice un dicho, con sus propias uñas. Desgraciadamente es la mentalidad del mundo. Sí, pero aquí vemos que Dios quiere que aprendamos a ser compartidos. Yo tengo tantas experiencias hermosas, testimonios de allá del sur, que pasamos todos como vecinos, como familia allá, que tengo, yo te digo, el cuidado de Dios para con todo, ¿sí? Aún el de las tortillas, dije, no se preocupe, si no tiene tortillas, yo le dejo sus tortillas, todos estamos igual, me decía. Yo las pago. Digo, no te preocupes, ya va a haber. Y así, y no era uno, eran todos. Y si yo tenía 2 kilos de frijol, le regalaba otro al vecino porque él no tenía nada. Y si tenías el dinero, no había a veces donde comprarlo tampoco. Entonces tenías que consumir lo que había, ¿sí? Es que yo me recuerdo, yo dije, ahora voy a bajar al pueblo, voy a comprar el desodorante, la crema que yo uso, y te das un tope que no hay de las cosas, no hay de lo que tú usas, y no hay, es más, ni desodorantes, ¿sí? Esa fue una experiencia que yo tuve, ¿no? Todo se acabó, ya no hay nada. Y es cuando te quedas así ahora, y con trabajos conseguí un desodorante, quién sabe qué marca fue, pero me alegré que conseguí uno chiquito. Y alguien me dijo, yo te voy a regalar otro, ¿no? Yo tengo 2. Y así se vuelve uno. Yo quiero decirte que son experiencias y como iglesia todo esto es una enseñanza. Dios está hablando en nuestras vidas. Dios quiere, hermana, hermano, amigo, que aprendamos en esta situación. Sí, estamos derrotados tal vez en áreas de nuestra vida, pero no estamos vencidos. Estamos en carencias, pero seguimos compartiendo. Dice el apóstol Pablo, como derribados, mas no destruidos, pero como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Y esto es lo que nos alegra de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos deja ver de Pedro, que aun cuando compartió, no le hizo falta él. Yo te invito para que nosotros podamos ser generosos. Hay tantas familias necesitadas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Hay familias que están pasando por situaciones críticas, ¿sí? Gente que ha sido descansada de sus empleos y que ya llevan 2, 3 meses que no están percibiendo nada y que hemos visto la misericordia de Dios solo en sus vidas, ¿sí? Y si lo podemos hacer, hazlo con gusto. Yo me deja ver aquí que no le hizo falta a Pedro. Ambas barcas dice que se hundían. Yo quiero decirte, la bendición de Dios ahí está, pero no nos demos por vencidos, ¿ok? Dice que cuando el Señor Jesús vio a estos hombres con estos 3 aspectos y características que hemos visto ahorita, fíjate que dice que Él se manifestó a ellos porque también había algo más. Dice que cuando vieron el obrar de Dios en sus vidas, tuvieron temor de Él. Pedro se puso de rodillas y dijo, Señor, mira, soy un hombre pecador. Reconoció a Jesús como su Señor. ¿Sabes que todo este tiempo difícil, sabes a qué nos lleva? Solamente a reconocer la grandeza de mi Dios. Yo en todo esto puedo decirle, mira, ¿saben qué? En estos 3 meses y medio yo seguí comiendo, seguí vistiendo, seguí calzando porque Dios ha estado con nosotros y podemos glorificar y reconocer más al Señor. Es lo que nos llevó, es lo que llevó a Pedro, a Juan, a estos pescadores a reconocer la grandeza del Señor. Porque por la pesca, que dice en el versículo 8, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Todo esto nos lleva efectivamente a reconocer la grandeza de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal. Yo te invito, iglesia, que podamos concluir esta enseñanza diciendo que efectivamente derrotados, pero no estamos vencidos. Seguimos remendando nuestras redes, lavando nuestras redes, ¿ok? Y seguimos obedeciendo al Señor, creyendo en sus promesas, en sus palabras. Y seguimos como iglesia compartiendo de lo poco que Dios nos ha dado, y Dios lo sigue multiplicando, y reconocemos siempre que su grandeza. Yo quiero decirte que Dios se va a glorificar en tu hogar, en tu economía, en tu salud. Dios se va a manifestar de una manera poderosa y vamos a reconocer su grandeza. Todo esto que está pasando, Dios lo va a tornar para bien, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza. Yo te pido en el nombre de Jesús, la prosperes en cada corazón. Derribamos las fortalezas del enemigo y yo declaro salud, bienestar en cada hogar, en cada familia. Efectivamente, a lo mejor esta situación ha derrotado a algunos, pero no nos ha vencido. Seguimos, Señor, remendando esas redes, porque seguimos para adelante, iglesia, confiando en las promesas de Dios. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios que respaldas tu palabra. Yo sé que muchos se van a levantar y seguir luchando, porque Dios quiere que no te rindas, Dios quiere que te levantes, Dios quiere que vayas más adentro aún, que te esfuerces aún más, y allí va a estar la bendición de Dios. Gracias por este tiempo, que Dios te bendiga.